Estamos en el Centro Financiero de Santiago de Chile. En este lugar, día a día, se realizan transacciones financieras por millones y millones de dólares. En este sector confluyen la mayoría de las instituciones financieras que forman parte del mercado financiero chileno. Durante esta temporada de Saldo Extra, conversaremos acerca de diferentes temas relacionados con la administración de nuestras finanzas familiares y cómo lograr la estabilidad financiera. Durante el capítulo de hoy, los invito a que conversemos acerca del dinamismo de los mercados financieros. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra primera temporada de Saldo Extra, un recorrido de 12 capítulos donde vamos a poder conversar de diversos temas relativos al manejo de nuestras finanzas familiares. Por ejemplo, vamos a conversar acerca de cómo estructurar un presupuesto familiar, cómo controlar esos gastos que muchas veces hasta nos quitan el sueño, cómo lograr una estabilidad financiera. Incluso vamos a ver qué aspectos son importantes de considerar al momento de adquirir una casa propia. Usted puede escribirnos, contactarse con nosotros. Anote saldoextrachile@nuevotiempo.cl y también a través de Twitter. Usted nos puede encontrar en @saldoextrachile, Facebook Saldo Extra Chile. Muchas formas de poder contactarse con nosotros. Envíenos preguntas, consultas, inquietudes y nosotros le vamos a responder. Hoy vamos a hablar acerca del dinamismo de los mercados financieros. Pero antes los invito a ver la siguiente nota. ¿Quién no vive con deudas que pagar o algún préstamo que devolver? Una de nuestras grandes tareas va a ser entregarte consejos para vivir de mejor manera. La consecuencia natural del descontrol financiero, de la falta de un presupuesto familiar y del descriterio a la hora de solicitar un préstamo es la deuda. Lamentablemente, la deuda trae perjuicios que a veces no logramos identificar o detectar. Algunos de esos daños son el deterioro en las relaciones interpersonales o incluso la salud, cosas que pueden interferir además en el desempeño laboral. Uno de los conceptos que desarrollaremos en Saldo Extra para pelear con las deudas será el crédito y las maneras de usarlo inteligentemente. ¿Con qué paga usted sus consumos o sus créditos? ¿Usa una tarjeta de crédito? ¿Débito? ¿Prefiere usar los cheques a fecha? Todas las opciones tienen sus costos y beneficios, pero no todas son óptimas si consideramos las necesidades familiares y la optimización dentro del presupuesto familiar. ¿Realiza usted un presupuesto familiar? Si lo hace, ya es un paso. Si no lo hace, Saldo Extra le enseñará cómo hacerlo paso a paso. Y más aún, nos vamos a introducir en cómo sacarle provecho a las ganancias que se producen al lograr un saldo extra en ese presupuesto. Ese mismo dinero que podemos decir que le sobra en el mes o en el año, puede llevarlo a una simple multiplicación que no conlleva un gasto directo. Algunas de las maneras de aumentar el capital son las libretas de ahorro, los fondos de inversión, depósitos a plazo o acciones en empresas. La mayoría de las personas utilizan las libretas porque no tienen conocimiento de los mercados o de los movimientos industriales. Con el solo hecho de acceder a esas informaciones, usted tendría muchísimas armas para aumentar su capital. Y nosotros le vamos a explicar cómo hacerlo mediante las estrategias que se acomoden a sus intereses y recursos.
Otros temas que vamos a abordar para que no solamente mejore tu aspecto financiero es la salud mental y la salud en la parte alimenticia, las que pueden tener directa relación con el gasto monetario. Revisemos, por ejemplo, maneras de comer sanamente con menos dinero y algunas estrategias para no ceder o caer frente al consumismo en vestuario, transporte y alimentación, o bien para enfrentarlo de una manera óptima y así no caer en las molestas deudas. Comencemos entonces y vamos a conocer nuevas ideas, mejores técnicas y más recursos para generar mayores saldos en nuestro dinero. Bienvenidos a Saldo Extra. Sin duda, que no se puede perder de asistir a cada uno de los capítulos de nuestra temporada de Saldo Extra. Tal como dijimos, hoy vamos a conversar acerca del dinamismo de los mercados financieros. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre tasas de interés, sobre inflación, sobre índices, también sobre desempleo y tantos otros conceptos que a veces no sabemos de qué se tratan, ni menos sabemos cuál es el rol que cumplen en los mercados financieros y por lo tanto en la economía? Cada uno de estos componentes actúan en los mercados financieros. Pero, ¿qué son los mercados financieros? Podemos dar una definición muy rudimentaria de qué es lo que son los mercados financieros. Quizás, básicamente, podríamos decir que los mercados financieros es donde existen oferentes de productos y servicios financieros y también están los consumidores de productos y servicios financieros. Están no solo los productos, sino que también están quienes son los actores del mercado financiero. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, los bancos, las sociedades financieras, las sociedades de inversión, hoy en día las compañías de seguro, que también han ampliado o han diversificado su gama de productos financieros. Y están también los actores principales. Por un lado están las empresas, que son las más grandes consumidores de productos y servicios financieros, y está usted y estoy yo, que también somos actores de los mercados financieros. Y en el mercado financiero todo se encuentra íntimamente relacionado. Algún economista dijo alguna vez que el mercado financiero y la economía era muy parecido a un dominó, en el cual si una pieza se movía, inmediatamente provocaba un efecto de movimiento en las demás piezas. Uno de los factores que forman parte de los mercados financieros y de las economías es la inflación. Una palabra que muchas veces nos asusta, sobre todo cuando escuchamos que la inflación va en alza. ¿Pero qué es la inflación? A veces creemos que la inflación es solamente un número. En los países la inflación se mide o se informa a través de un número, que es a través de un índice. En Chile, por ejemplo, y en otros países como Argentina, como Colombia, existe el IPC, que es el índice de precio al consumidor, y que nos muestra en un porcentaje cuál ha sido la variación, ¿verdad?, o el efecto que ha tenido la inflación en determinado periodo. ¿Pero qué definimos como inflación? Inflación es básicamente un aumento sostenido en el precio de los productos y de los servicios. En cada uno de los países se mide la inflación y para eso se definen lo que son canastas de productos y servicios que son sobre los cuales se van a realizar encuestas y evaluaciones para determinar cómo ha sido la variación del precio de estos productos y servicios entre un periodo y otro. Y de esa manera se logra el número. Pero más gráficamente queda con un ejemplo. Hay países que se caracterizan por ser consumidores de ciertos productos en forma especial. Por ejemplo, un país de alto consumo de arroz podría suceder lo siguiente. Producto de quizás una plaga o tal vez de un comportamiento complicado del clima, podemos perder todas las cosechas y toda la producción de una temporada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber menos arroz en el mercado.
Los productores tienen menos arroz para entregarle a los consumidores, pero los consumidores, como el arroz forma parte de su consumo habitual y por lo tanto de sus gastos habituales, van a seguir demandando el consumo de arroz. Se produce un exceso de la demanda de arroz o una disminución de la oferta del arroz. Y los productores o los vendedores de arroz van a ver que los consumidores están dispuestos a seguir consumiendo a pesar de que hay menos, entonces aumentan los precios. Y de esa manera se produce inmediatamente un proceso inflacionario. Pero como dijimos en un principio, cada uno de los aspectos o de los conceptos de los mercados están íntimamente relacionados. Porque cuando una empresa productora, por ejemplo, ve que está disminuyendo la venta de sus productos, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene variadas formas o variadas estrategias que aplicar, pero una de ellas es que como no está teniendo el mismo ingreso por la venta de sus productos, tendrá que recurrir a una disminución de los gastos. ¿Y sabes lo que pasa? Y que yo creo que más de alguno de ustedes, o si no la mayoría, lo ha podido ver, que uno de los ítems de gastos en las empresas, en donde las gerencias, las administraciones apuntan, es al recurso humano, a la mano de obra, a la masa laboral. Y ahí se produce lo que es el desempleo. Entonces vemos cómo existe una relación directa entre inflación y desempleo. Por otro lado, la tasa de interés. La tasa de interés es una de las herramientas más importantes que manejan las autoridades económicas para poder controlar la inflación. Porque cuando ven que está subiendo la inflación, que hay un aumento sostenido en los niveles de inflación, la autoridad económica lo que puede hacer es subir la tasa de interés para desincentivar el consumo. Porque cuando nos sube la tasa de interés, vamos a disminuir nuestras solicitudes de crédito, nuestras compras al crédito, en general disminuimos nuestro consumo. Y de esa manera, lo que se produce es que a menor consumo, los productores o los vendedores o los proveedores de servicios y productos van a verse la obligación de bajar los precios. ¿Para qué? Para poder recuperar el incentivo de los consumidores en seguir adquiriendo esos productos. Entonces vemos ahora una relación directa entre tasa de interés e inflación. ¿Se dan cuenta entonces cómo nuestros mercados tienen componentes diversos y que todos ellos interactúan? No hay independencia, no hay cosas aisladas que funcionen entre ellos. Todo está íntimamente ligados. No se olvide de contactarse con nosotros, enviar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. saldoextrachile@nuevotiempo.cl y también vía Twitter, @saldoextrachile. Búsquenos también en Facebook como Saldo Extra Chile. Vamos a seguir conversando de este y otros temas de mucho interés a la vuelta de la siguiente pausa. Estamos de regreso aquí en nuestros estudios y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial. Él es Juan Manuel Lobos, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con más de 30 años de experiencia en el mercado bancario chileno. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, Cristian, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Igualmente para mí. Bueno, hemos estado conversando con nuestros amigos acerca de el dinamismo que tienen los mercados financieros, que participan muchos agentes, diversos agentes, y en donde podemos encontrarnos con diversos conceptos que son inflación, tasa de interés, índice, etcétera. Pero todos esos conceptos se enmarcan dentro de lo que se conoce como política monetaria. Cuéntanos un poco en qué consiste la política monetaria. Bueno, gracias. Y voy a intentar darte una perspectiva desde la visión de alguien que tiene un poco de experiencia en este tema, pero de tal modo que no sea un libro de texto, sino que sea la forma de interpretar esto para una persona que está en su casa, que entienda cómo le afecta, cómo le impacta a su familia. Exacto, ¿qué relación tienen sus actividades económicas que hace con lo que los componentes de la política monetaria? Así es, mira, la política monetaria, a mi juicio, es
la herramienta que tiene un país para poder esencialmente controlar los niveles de inflación. Hay distintas herramientas dentro de esta política. Lo más relevante es el manejo de la tasa de interés, que te voy a explicar humildemente cómo se hace. Claro, digamos, y cómo se emplea como herramienta. Y también dependiendo del país que se trate, dentro de Latinoamérica especialmente, hay otros medios que son como las antiguas políticas de redescuento, que en el fondo vienen a ser distintos precios a las distintas cortes de liquidez que se le dan al sistema financiero y a los bancos. Y finalmente te diría que como tercera herramienta está el encaje a los depósitos y también el encaje a los créditos externos que fluyen hacia los países cuando ya son economías abiertas. Sí, el encaje vendría siendo como una porción de los depósitos que los bancos manejan, ¿verdad? Y que ellos no lo pueden tocar para dejarlo como una reserva. Exactamente, que no son prestables. Exacto. Constituyan forma de las reservas de esos bancos y que en consecuencia, por esa vía la autoridad monetaria, a través de distintos mensajes que va entregando, en este caso la tasa de encaje, puede hacer que esos bancos mantengan más controlada la liquidez que multiplican hacia el mercado financiero. Perfecto. Pero quisiera referirme primero al tema de la tasa de interés. En general los bancos centrales, en el caso de Chile por lo menos, el Banco Central en otras partes son el Federal Reserve en Estados Unidos y en otras instancias son otros. En Colombia, por ejemplo, es el Banco de la República, ¿verdad? Exactamente. Lo que hacen ellos es a través de sus consejos, que generalmente actúan una vez al mes, dar una sugerencia al mercado a través de lo que se llama la TPM, o tasa de política monetaria, o también llamada en otras partes tasa de instancia monetaria. Okay. Los distintos agentes económicos reciben esa información, la pueden recibir por la prensa, por los diarios, por donde sea, por los comunicados del Banco Central, y en esa interpretación hay un mensaje de inflación esperada. Porque esa tasa, y nosotros lo podemos ver en nuestras casas, nos dicen, por ejemplo, un 5% al año nominal, y nosotros decimos, bueno, en eso me va a pegar a mí el costo del dinero o lo que yo puedo invertir, en fin, depende del lado donde yo esté, pero viene un mensaje de inflación también esperada, porque a través de esa tasa uno le va diciendo al mercado, gasten más, gasten menos, presten más, presten menos, e influyen entonces en la cantidad de dinero que hay en la economía. Exacto, en otras palabras, la tasa de política monetaria es una tasa de referencia que los organismos reguladores entregan a los mercados para que más o menos se sitúen en ese rango y de manera tal de que sirva como una herramienta para controlar la inflación. Ahora, para nosotros como personas que tenemos nuestros gastos, que a lo mejor de repente contraemos una deuda, el hecho de que el organismo regulador, en Chile por ejemplo el Banco Central, disminuya la tasa de interés, ¿incide directamente en el tipo de crédito que yo voy a ir a pedir? ¿Necesita cumplirse un ciclo? ¿Cómo es que me afecta directamente? Bueno, hagamos una especie de role-playing en esto. Si el Banco Central, por ejemplo, el día X de esta semana, me dice que la tasa de interés de 5 puntos va a quedar en 25 puntos base menos, de 5%, o sea, es decir, un 4,75, por ejemplo, está dando una clara señal al mercado no contractiva. Vale decir, es una tasa, es una señal de que quiere expansión monetaria. O sea, porque está bajando la tasa por la cual recibe sus depósitos, paga menos, en consecuencia hay más circulante en la economía. ¿Y por lo tanto podríamos esperar un aumento en el consumo? Podría ser un aumento en el consumo, pero ahí vienen una serie de otras variables, y voy a tratar de hacerlo simple. Si yo bajo la tasa de interés como Banco Central, doy esa señal al mercado, los bancos me siguen, bajan sus tasas de depósitos, entran menos depósitos en consecuencia y hay más plata circulando, los billetes se tienen que gastar en algo. Claro. Hacen presiones de demanda y podrían subir los precios. Y estamos ante un escenario inflacionario. Claro, pero lo que ocurre es que si esto viene aparejado al mismo tiempo con un mayor producto del país, suben oferta y demanda al mismo tiempo y en consecuencia se logra hacer un equilibrio. Cuando tú hablas del producto, estamos hablando de lo que conocemos como el Producto Interno Bruto o el Producto Geográfico Bruto. Hay varias mediciones, las dos que tú acabas de decir son ciertas. Uno puede medirlo a nivel de geografía, claro, todo un país, o puede hacerlo también a nivel de determinados componentes del producto y dejar, por ejemplo, el sector externo fuera. Lo más esencial y básico es que el Producto Geográfico Bruto de un país es el consumo de las personas y del gobierno, la inversión que generan las personas y su gobierno, y el gasto social, el gasto público y el gasto privado. Esas tres áreas son las que determinan el producto de un país y de una región en general.
Si uno quiere meterle el sector externo, porque además es un país que está abierto al mundo, hay que meterle las exportaciones que genera y restarle las importaciones que ya estaban metidas en este consumo que decíamos al principio. Ok, y de esa manera, entonces, porque lo del producto de un país de alguna manera está administrado, relacionado con la política fiscal, ¿no? De un país, ¿se administra por esa vía? Me gusta tu pregunta, porque en el fondo es lo más complementario que hay con la política monetaria que hablábamos recién. Yo te diría, los países, los gobiernos, tienen básicamente estas dos herramientas de gestión del país. La política monetaria, por un lado, que veíamos que controlaba inflación a través de tasas de interés, encaje y todas esas cosas, y la política fiscal. ¿Qué es política fiscal por un segundo? Para hacerla simple una vez más. Es una herramienta que a los gobiernos les permite asegurar o acelerar el crecimiento del país en un entorno de precios también controlados y asegurando que se utilicen todos los recursos del país. En esencia, esto funciona en base a la recaudación de impuestos que vienen de distintas partes y que de esa forma se financia el flujo que tiene que gastar. Y lo otro es gasto público. O sea, el ingreso público, podríamos decir, básicamente está radicado en lo que es la recaudación de impuestos. Claro, que vienen de las personas y de las empresas. Y de las empresas también, claro. Por tanto, somos las personas las que hacemos parte a un lado de nuestros ingresos y lo entregamos al gobierno para que ellos después redistribuyan. Claro. Ahora, si tú me haces la pregunta que viene, perdona que te interprete, pero ¿cuánto hace un gobierno y cuánto hace otro gobierno? Va a depender obviamente de cuán centralizada es una economía y cuán descentralizada lo es. Cuánto cree la gente de un país, y ya vamos a entrar en los temas políticos, digamos, cuánto cree y confía en que un determinado gobierno puede administrar mejor que el sector público. Hay un concepto de confianza, entonces. Claro, y en los fondos se trata de ir asignando recursos, ir haciendo un tira y afloja permanente con política monetaria y política fiscal. Podríamos hacer ejemplos de cómo se ve, cómo aumenta el empleo o baja la inflación o se logra más producción si uno gatilla estas distintas palancas de los dos tipos de política. Juan Manuel, y mira, cuando uno estudia economía, cuando lee sobre economía, repasas todas estas y otras cosas más, pero hay un ingrediente que yo considero que es muy importante y que está presente, el tema de la incertidumbre. ¿Cómo relacionamos ese concepto de la incertidumbre con todo lo que son las políticas monetarias, las políticas económicas o macroeconómicas, proyecciones, pronósticos, etcétera? ¿Cómo se relacionan? Bueno, Cristian, mira, en el fondo los dos tuvimos ocasión en algún momento de pasar por las aulas y estudiar ciencias. Y a pesar de que estudiamos algunas matemáticas por ahí, estamos metidos hoy día en una nebulosa de ciencias humanas, de ciencias sociales, donde las cosas no son exactas exactamente. Son probabilísticas. Y cuando los seres humanos nos enfrentamos a cosas que no podemos dominar necesariamente, y somos seres más integrales que solamente un cerebro que puede sumar y restar y aplicar estas políticas, generalmente no llega a la parte que complementa nuestra vida, que es la parte más bien espiritual. Y obviamente ahí uno busca instancias superiores, por así decirlo, que tú interpretarás muy bien. Y me podrás decir cómo complementarlo. Sí, la verdad es que lo que tú has dicho es muy relevante, porque no solamente vivimos en un mercado de incertidumbre, no solamente estamos en un mercado financiero que es dinámico y que por el mismo dinamismo te aporta incertidumbre, sino que estamos en un mundo lleno de incertidumbre. Y a veces el ser humano está tan envuelto en eso que comienza a sentirse un poquito ahogado porque no sabe cómo va a ser el pronóstico de cada una de las cosas que viene. Ante eso, yo creo que cuando nos colocamos en las manos de Dios, Él es capaz de dar certeza en medio de la incertidumbre. Dios quiere que todos nosotros seamos exitosos, seamos prósperos, tengamos buena salud mental, buena salud física, buena salud espiritual. Por lo tanto, nuestra invitación es que cuando nos sintamos agobiados, cuando creemos que estamos en un ambiente de incertidumbre total, vayamos a Dios. Él va a sacar el velo y nos va a mostrar el camino mucho más despejado. Él quiere ser nuestro socio. ¿Para qué? Para que constantemente podamos tener nuestro saldo extra.
Juan Manuel, te quiero agradecer tu visita en nuestro programa. Estamos contentos porque hemos podido compartir muchas ideas, muchos conceptos y ojalá que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. A nuestros amigos, no olviden comunicarse con nosotros, saldoextrachile@nuevotiempo.cl y también a través de Twitter, @saldoextrachile. Búsquenos también en Facebook, Saldo Extra Chile. Nos encontraremos en un próximo capítulo de Saldo Extra. Muchas gracias. Hasta entonces.